Hola, soy Rautizado y este es mi trabajo de excelencia de sociales. En él voy a explicaros las causas de la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial existía una paz armada. Esta consistía en que, aunque no había ningún conflicto en Europa, las potencias y los países preveían una guerra y se estaban preparando para ella. Además, en Alemania había surgido un nuevo gobernante, que era Guillermo II, que había ascendido al poder de Alemania en 1890. Y lo que hizo Guillermo II fue destituir a Bismarck y con él el sistema Bismarck, un sistema que había creado estabilidad en Europa. Otra de las cosas que hizo Guillermo II era crear una política exterior agresiva y expansionista, debido a que Guillermo II, su sueño era que Alemania se convirtiese en un imperio grande y poderoso. Y esta política no fue muy bien vista por otros países. Además, desde hacía tiempo se habían empezado a forjar unas rivalidades. Una de ellas era entre Francia y Alemania. Esta hay que remontarse hasta Prusia, cuando Prusia quería crear Alemania. Prusia y Francia estuvieron enfrentadas y el resultado fue una derrota humillante de Francia. Y esto hizo que los franceses empezaran a guardarles rencor y querer una revancha contra los alemanes. Además, también hay que resaltar la crisis de Marruecos, en las que España y Francia estaban disputándose Marruecos. Y Alemania, sin pintar nada, solo por jorobar a Francia, se interpuso y hizo que Marruecos fuese un protectorado entre España y Francia. Otra de las rivalidades era entre Alemania y Gran Bretaña. Esto hay que remontarse hasta la Segunda Revolución Industrial, ya que Gran Bretaña había empezado a perder poder debido a que otras potencias, como fueron Alemania y Estados Unidos, en la Segunda Revolución Industrial habían crecido. Además, la gota que colmó el vaso entre estas dos potencias fue que Alemania empezó a crear una gran flota. Y, como todos sabremos, para Inglaterra su flota y el mar es como uno de sus símbolos, y era una ofensa, una amenaza para ellos que Alemania empezase a crear una flota y quisiese el poder del mar. Esto obligó a Gran Bretaña a crear vínculos y alianzas con otras potencias, que en este caso las crearía con Francia y Rusia. Además, había otra gran rivalidad en Europa que era entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia. Esta fue debido a que el Imperio Austrohúngaro quería anexionarse países eslavos como Serbia y Bulgaria, y Rusia se lo impidió, ya que apoyaba a estos países. Además, como os había dicho antes, había una paz armada en Europa, y esto también dio el resultado de una carrera armamentística. Esto hizo que se incrementasen los gastos militares y el aumento de producción armamentística. Además, no hacía mucho que se había empezado la Segunda Revolución Industrial y esta había conseguido que se pudiesen crear nuevas armas, ya que en la Primera Guerra Mundial se usó el avión, armas químicas, la ametralladora, que son armas que nunca se habían usado en ninguna otra guerra. Otra de las causas es la población, ya que la mayor parte de la población quería la guerra, y había una minoría que quería la paz. La población quería la guerra principalmente porque no había habido una guerra desde hacía tiempo en Europa, y la gente se había olvidado o no sabía cómo era una guerra. Ellos estaban acostumbrados a ver los cuadros de guerras y, como todos sabemos, los cuadros no representan al 100% lo que pasó, sino que lo intentan hacer un poco más bello. Y la gente pensaba que la guerra era estar una semana pegando 4 tiros y volver colmado de honores, siendo unos héroes, cosa que al final no fue así. Y después de todas estas causas hubo un desencadenante, lo que ya fue la gota que colmó el vaso. Esto fue en el verano de 1914, ya que Fernando, el que iba a ser el heredero del Imperio Austrohúngaro, decide visitar Sarajevo. Además, enseñó su recorrido, cosa que aprovechó la Mano Negra, que era una especie de mafia de Serbia, que, como recordamos, que el Imperio Austrohúngaro y Serbia no se llevaban muy bien, y la Mano Negra lo que hizo fue programar el asesinato de Fernando y Sofía. Ese asesinato sería llevado a cabo por Príncipe. Y este asesinato al archiduque Fernando, que iba a ser el heredero de la corona austrohúngara, y su esposa Sofía, hizo que el Imperio Austrohúngaro
tras decirle a Serbia que le dejase investigar, Serbia no le dejó, y fue el desencadenante de que Austro-Hungría le declarase la guerra a Serbia. Y a partir de ese momento se unirían más potencias al conflicto y se empezaría la Primera Guerra Mundial, que se dio entre los países aliados, que eran países como Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y otros países, y la Unión Central, los países centrales, que fueron el Imperio Austrohúngaro, Alemania, Bulgaria y el Imperio Otomano.